Todavía recuerdo vívidamente esa mañana, el momento exacto en que todo mi mundo se hizo añicos. Si alguien me hubiera dicho que un corazón podía romperse con solo unas pocas palabras, nunca lo habría creído, hasta ese instante, cuando vi al hombre que más amaba salir por la puerta, dejándonos a mí y a nuestros gemelos recién nacidos atrás. Hubo un tiempo en que creí firmemente que el amor podía superar cualquier obstáculo, que mientras estuviéramos juntos nada podría separarnos. Qué ingenua fui. Resultó que el amor, por puro y profundo que fuera, no siempre es lo suficientemente fuerte para resistir la avaricia, la ambición y las artimañas de una mujer que se hace llamar madre. Ese día, frente a esa puerta cerrada, me di cuenta con dolorosa claridad, mis hijos y yo nunca habíamos pertenecido realmente a su mundo. Conocí a Daniel una tarde templada de otoño, cuando las hojas doradas cubrían las pequeñas calles de Nueva York y el aire olía a castañas asadas. Yo era una joven diseñadora de interiores, recién llegada a la ciudad, emocionada por lo que el futuro me prometía tras graduarme de la universidad. En cuanto a él, Daniel Montgomery, era el heredero del imperio inmobiliario Montgomery & Co., dueño de propiedades de lujo que se extendían desde Manhattan hasta Los Ángeles. Pero yo no sabía nada de eso cuando nuestras vidas se cruzaron por casualidad en un pequeño café al lado del Central Park. Si te apasiona escuchar este tipo de contenido, no dudes en suscribirte, dale like y toca la campanilla para recibir más contenido como este. Seguimos. En aquel entonces, Daniel no era el heredero imponente ni el hombre que cargaba el peso de toda una dinastía sobre sus hombros. Era solo un chico encantador, de sonrisa cálida y ojos azules tan brillantes que me hacían sentir especial cada vez que me miraba. Nos enamoramos rápido, como suelen hacerlo los jóvenes cuando están llenos de pasión y esperanza, cuando aún creen que el mundo les pertenece. Daniel no era como otros hombres ricos que yo había conocido o escuchado mencionar. No alardeaba de su fortuna ni actuaba con arrogancia. Al contrario, era amable, atento, dulce, y me hizo sentir como si yo fuera la única persona que realmente importaba. Aquellos primeros meses juntos fueron los más felices de mi vida. Lo amé con todo mi corazón, sin darme cuenta de que el amor por sí solo no sería suficiente para soportar el peso aplastante del apellido Montgomery y de lo que significaba pertenecer a su mundo. Cuando quedé embarazada, Daniel estaba exultante de alegría. Me abrazó fuerte y me prometió que me protegería a mí y a nuestro bebé para siempre. En ese momento le creí. Pero no había forma de que yo pudiera imaginar lo que se avecinaba, ni lo despiadada que podía ser su madre. Todavía recuerdo con una claridad dolorosa la primera vez que conocí a Margaret Montgomery. Fue apenas una semana después de que Daniel supiera que yo estaba embarazada. Nos invitó a una fastuosa fiesta en la finca familiar, donde los candelabros de cristal iluminaban paredes adornadas con obras de arte de renombre. Desde el momento en que crucé la entrada supe que no encajaba. Las mujeres, envueltas en vestidos de diseñador, me miraban con escrutinio desde detrás de sus copas de champán. Los hombres, todos socios y aliados de la familia, apenas notaban mi existencia mientras se movían con seguridad por la sala, cargados de poder y prestigio. Margaret estaba allí, en el centro del salón, sentada con una copa de vino tinto entre sus delgados dedos. Sus ojos grises, fríos y calculadores, me analizaron de pies a cabeza. No mostró hostilidad inmediata, en cambio, me dedicó una sonrisa cortés, perfecta, absolutamente falsa. Desde ese primer cruce de miradas supe que me había juzgado y condenado en silencio. Daniel me dice que estás embarazada, dijo con una voz suave, impecable, pero carente de emoción. ¡Qué inesperado! No supe qué responder. Apreté con fuerza la mano de Daniel, tratando de buscar apoyo, sintiendo la tensión en su cuerpo. Él forzó una débil sonrisa, intentando mantener una atmósfera cordial, pero sus ojos revelaban lo preocupado que estaba. Esa noche, Margaret no dijo mucho más, pero yo sabía que aquello no había terminado. Y no me equivoqué. Poco después, Daniel empezó a cambiar. Se volvía distante, distraído, se sumía en pensamientos que no compartía conmigo, sus noches eran inquietas, y su teléfono no dejaba de sonar con llamadas de su madre. Cuando le preguntaba qué ocurría, él sonreía débilmente y me decía que no me preocupara, que todo estaba bien. Pero yo lo sentía. Lo sentía con cada fibra de mi ser, algo andaba mal. Para cuando di a luz a nuestros gemelos, la grieta entre nosotros ya era imposible de ignorar. Daniel estaba allí, en el hospital, sosteniendo a nuestros bebés con ternura, sonriendo mientras los acunaba, pero había un muro invisible, un vacío que no podía cruzar, que me mantenía alejada de él.
Y entonces, una mañana, recibí mi respuesta. Daniel llegó a nuestro pequeño apartamento con los ojos hundidos y los hombros pesados, como si cargara el peso de una montaña. Yo estaba sentada, meciendo suavemente a nuestros hijos para calmarlos. Cuando lo vi entrar, sonreí, creyendo ingenuamente que había venido a empezar, por fin, nuestra nueva vida juntos. Pero esa sonrisa se desvaneció rápidamente al ver su expresión. «Tenemos que hablar», susurró. Coloqué cuidadosamente a los bebés en su cuna, volviéndome hacia él con el corazón acelerado. «¿Qué pasa, Daniel?» Él tragó saliva, bajó la mirada, incapaz de encontrar mis ojos. «No puedo más», dijo, apenas un susurro, con la voz quebrada. Mi corazón se detuvo. ¿Qué quieres decir?», pregunté, sintiendo que mi respiración se hacía pesada. Daniel inhaló hondo, como si reunir el coraje para decir esas palabras le costara todo. «Tengo que irme». El aire se volvió frío, helado. Sentí como mi corazón se rompía, cada fragmento enterrándose dolorosamente en mi pecho. «¿Qué quieres decir, Daniel?», repetí, apenas en un susurro. Me miró finalmente, sus ojos llenos de tormento, pero también de decisión. Mi madre tenía razón, no pertenecemos al mismo mundo. Las lágrimas brotaron de mis ojos antes de que pudiera detenerlas. Negué con la cabeza, incapaz de creer lo que oía. ¿Me estás dejando? ¿Estás dejando a tus hijos, solo porque ella te lo pidió? Daniel no respondió. En ese momento supe que el hombre que había amado ya no estaba allí. Frente a mí solo quedaba un cobarde, una marioneta atrapada en las cuerdas de su madre, un hombre dispuesto a cambiar a su esposa e hijos por la seguridad de su herencia. Me dio la espalda, caminó hacia la puerta. Quise gritarle, correr, suplicarle que se quedara, pero mi cuerpo estaba congelado. «Lo siento», dijo, apenas antes de salir, sin atreverse a mirarme por última vez. La puerta se cerró con un golpe seco, dejando atrás un silencio devastador. Me quedé allí, mirando fijamente la puerta cerrada, esperando, rezando para que se abriera, para que todo fuera un mal sueño. Pero no ocurrió. En ese diminuto apartamento solo quedábamos yo y mis dos bebés, completamente ajenos a la pérdida que acababan de sufrir. Me derrumbé en el suelo, abrazándome a mí misma mientras las lágrimas rodaban silenciosamente. Miré a mis hijos en la cuna, tan pequeños, tan inocentes, sin saber que su padre los había abandonado. Los días siguientes fueron los más oscuros de mi vida. No podía comer, no podía dormir. Solo podía sostener a mis hijos, acurrucarme junto a ellos, y llorar, noche tras noche, mientras el eco de su llanto llenaba las paredes vacías del lugar que alguna vez fue nuestro hogar. Realmente una historia real y conmovedora, suscríbete y comparte. Y así comenzó mi nueva vida, no como esposa, no como pareja, sino como madre solitaria, y como mujer que, algún día, encontraría la fuerza para reconstruirse. Estaba completamente agotada, física y emocionalmente. Mi cuerpo aún me dolía por el parto, los músculos tensos, los pechos adoloridos de tantas horas alimentando a los bebés, pero el dolor físico no era nada comparado con la sensación de abandono. Las noches eran las peores, cuando el silencio del apartamento parecía amplificar cada eco de mi respiración rota, cada recuerdo de Daniel que me golpeaba como una bofetada invisible. No podía olvidar ese momento, el instante exacto en que él estuvo allí, frente a mí, con los ojos llenos de culpa pero sin una sola chispa de lucha. Había elegido el camino fácil, alejarse. Todas las promesas de amor eterno, de protección, de pase lo que pase estaremos juntos, se convirtieron en palabras huecas que flotaban en el aire, crueles e inalcanzables. Durante esos primeros días, me sentí como si estuviera atrapada en el cuerpo de otra persona. Apenas me reconocía. Era como si me hubiera dejado hundir en un pozo sin fondo, incapaz de encontrar el borde para salir. Me aislé por completo. El teléfono sonaba una y otra vez, mensajes acumulándose, personas queriendo saber cómo estaba, pero no contestaba. No sabía qué decirles. ¿Cómo podía explicar que ya no era la misma, que lo único que quedaba de mí era un corazón destrozado y dos pequeños seres que dependían completamente de mí? Pero entonces, una noche, mientras la lluvia golpeaba con furia contra la ventana y los gemelos finalmente dormían, sucedió algo. Una verdad, sencilla pero poderosa, se instaló en mi mente, ya no tenía tiempo para llorar. Estas dos pequeñas almas me necesitaban, y nadie más vendría a rescatarnos. Si seguía derrumbándome,
¿Quién los abrazaría cuando lloraran? ¿Quién velaría por ellos cuando enfermaran? Daniel había elegido alejarse, pero yo nunca lo haría. Al día siguiente, me sequé las lágrimas, respiré hondo y me levanté. Fue un gesto pequeño, apenas un movimiento tembloroso, pero era el primer paso. Tenía que encontrar trabajo. El problema era que nada era tan fácil como lo había imaginado antes del embarazo. Intenté volver a la pequeña empresa de diseño de interiores donde trabajaba antes de dar a luz, pero me informaron, de manera muy educada, pero fría, que ya habían cubierto mi puesto. Nadie parecía dispuesto a contratar a una madre soltera, recién parida, que no podía quedarse hasta tarde ni trabajar los fines de semana. Envié solicitud tras solicitud, hasta que perdí la cuenta. Algunas respuestas fueron brutalmente honestas: necesitamos a alguien sin tantas responsabilidades familiares. Otras fueron más suaves, llenas de excusas elegantes que, al final, decían lo mismo. Cada correo de rechazo era como una bofetada nueva, pero no podía darme el lujo de rendirme. Los días se transformaron en semanas. Vivía al límite, eliminando todos los gastos posibles, estirando cada dólar como si fuera oro. No podía pagar guarderías ni ayuda, así que hacía todo yo sola. Las noches de insomnio ya no eran por el llanto ni el duelo, eran porque mis hijos se despertaban por turnos, y yo estaba allí para ellos. Aprendí a cambiar pañales mientras con la otra mano revisaba correos de empleo en mi teléfono. Finalmente, después de semanas de rechazo, encontré un trabajo freelance haciendo diseño de interiores para una pequeña empresa. El sueldo apenas alcanzaba para lo básico, pero al menos nos mantenía a flote. Empecé a trabajar hasta altas horas de la noche, con la luz azulada de la computadora iluminando la habitación oscura, mientras los gemelos dormían profundamente. Pero sabía que eso no bastaría. Necesitaba algo propio, algo que me permitiera soñar de nuevo. La idea llegó una tarde, mientras doblaba la diminuta ropa de los bebés. Me di cuenta de que todo lo que había comprado, o recibido como regalo, era igual, caro o de mala calidad. Y entonces pensé, ¿por qué no crear yo misma algo bonito, cómodo y asequible para niños? Tenía habilidades básicas de costura, enseñadas por mi madre muchos años atrás. Me llenó de nostalgia recordar aquellas tardes de infancia, cosiendo vestiditos para mis muñecas. Así que decidí intentarlo. Pedí prestada una vieja máquina de coser a mi vecina del piso de abajo. Empecé haciendo pequeñas prendas para mis hijos, peleles suaves, leggings cómodos, vestiditos simples. Al principio era solo para ellos, pero cuando publiqué unas fotos online, amigas y conocidas comenzaron a preguntarme dónde podían comprar esos diseños. Ahí fue cuando lo vi, una oportunidad. Con cada pequeño ingreso, compraba telas y materiales. Aprendí por las noches, viendo tutoriales en internet, perfeccionando mis técnicas. Armé una página web sencilla y comencé a mostrar mis productos. Pero no fue un éxito inmediato. Al principio, nadie parecía interesado. Los correos a blogueras quedaron sin respuesta. Los pedidos pequeños que llegaban a veces se cancelaban. Las dudas me acosaban, ¿estaba perdiendo el tiempo? ¿Era esto solo una fantasía de alguien desesperado por salir adelante? Pero cada vez que veía a mis bebés dormir con la ropa que les había hecho, mi determinación volvía. Había llegado demasiado lejos para detenerme ahora. Poco a poco, comencé a mejorar mis fotos, a escribir entradas sinceras en mi blog sobre lo que significaba ser madre soltera y emprendedora. Me uní a grupos de padres online, compartiendo mi historia y, de forma sutil, mostrando mis productos. Y, un día, llegó el primer pedido real, una madre de Chicago que quería un conjunto para su bebé. Cuando vi la notificación de pago, rompí a llorar. No por el dinero, sino porque era una prueba de que todo el esfuerzo estaba valiendo la pena. Después de ese primer pedido, vinieron otros. Pequeños, sí, pero cada uno me llenaba de esperanza. Llamé a mi marca Little Blessings, porque eso eran mis hijos, pequeñas bendiciones que me habían dado un propósito. Los meses siguientes fueron de una intensidad abrumadora. El apartamento se transformó en un taller improvisado, con montones de tela y carretes de hilo por todas partes. Dormía apenas unas horas por noche. Por la mañana respondía correos, por la tarde cosía mientras los niños dormían, y por la noche estudiaba marketing online. Estaba agotada, pero nunca me había sentido más viva. Y entonces, un día, sucedió lo inesperado.
Una madre influencer con miles de seguidores compartió uno de mis conjuntos en Instagram, elogiando la calidad y el diseño. Mi página explotó de la noche a la mañana. Mi bandeja de entrada se llenó de pedidos. Los mensajes no dejaban de llegar. No podía creerlo. Tuve que llamar a una amiga para que me ayudara a empaquetar los pedidos porque yo sola no daba abasto. Muy pronto, contacté a un pequeño taller local para ayudarme a producir las prendas más populares. Miraba todo esto, desde mi pequeño apartamento, aún con el olor de los bebés y el sonido lejano del tráfico de Nueva York, y comprendí algo profundo. Daniel me había dejado pensando que sin él no sobreviviría, que no pertenecíamos a su mundo. Pero lo cierto era que nunca había necesitado ese mundo para brillar. Mi mundo estaba aquí, entre mis hijos, entre mis sueños, entre cada puntada que cosía a medianoche. Y por primera vez en mucho tiempo, supe que estaba construyendo algo real. Algo mío. Algo nuestro. En solo 6 meses, Little Blessings se había transformado de un pequeño trabajo en línea a un nombre bien establecido en la industria de la moda infantil. Ya no solo trabajaba para sobrevivir, estaba construyendo un futuro para mí y mis hijos por primera vez en años. Me sentí orgullosa de mí misma una noche mientras doblaba ropa para prepararla para el envío. Recibí un correo electrónico de una importante cadena minorista de madres y bebés en Nueva York. Querían colaborar para traer Little Blessings a sus tiendas. Dejé el teléfono con las manos temblorosas. Esta era una oportunidad con la que nunca me había atrevido a soñar. Me giré para mirar a mis hijos dormidos, con el corazón henchido de gratitud. Había perdido tanto, pero en el proceso me había encontrado a mí misma y sabía que esto era solo el comienzo. Nunca pensé que estaría aquí hoy. De ser una mujer abandonada y luchando en un apartamento estrecho con 2 bebés, ahora dirigía una próspera marca de moda infantil. Little Blessings ya no era solo una pequeña tienda en línea, se había convertido en un nombre reconocido en las comunidades de madres. Aparecía en artículos sobre mujeres emprendedoras e incluso había llegado a los estantes de las principales cadenas minoristas. Mirando hacia atrás en mi trayectoria, todavía se sentía como un sueño que alguna vez pensé que era imposible, pero lo más increíble no fue el éxito ni el dinero que había ganado, lo más increíble fue que me había reencontrado a mí misma. Ya no era la mujer débil que lloraba tras una puerta cerrada viendo alejarse al hombre que la abandonó. Me puse de pie. Había construido una vida de la que podía estar orgullosa, una que era mía y solo mía. Cada mañana, al despertar en mi apartamento más espacioso, veo a mis 2 hijos reír y correr. Sé que voy por buen camino. Ya no me preocupo por cómo comprarles leche ni paso noches sin dormir contando las últimas monedas de mi billetera. Ahora puedo brindarles un hogar cómodo. La vida, pensar en el futuro sin el peso constante de la incertidumbre que me oprime, pero sobre todo hay una cosa que importa más. Ya no resiento a Daniel. Al principio pensé que nunca podría perdonarlo. Me abandonó cuando estaba en mi punto más débil, eligiendo el dinero y el poder sobre su propia familia, pero con el tiempo me di cuenta de que aferrarme al resentimiento solo me mantenía atrapada en el pasado. Daniel ya no tenía un lugar en mi vida y su existencia ya no afectaba el camino que estaba recorriendo. Un día, mientras revisaba mi horario de trabajo, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Manda Daniel, ¿podemos vernos? Miré el mensaje. Una extraña sensación me invadió. Habían pasado años desde la última vez que supe de él después de dejarme. Daniel había desaparecido por completo de nuestras vidas. No tenía ni idea de cómo había estado viviendo, si estaba contento con su decisión o no, pero nada de eso me importaba ya. Dejé el teléfono sin responder. Esa tarde, me senté en mi pequeña oficina mirando los últimos diseños para mi próxima línea de productos. No pude evitar que mi mente divagara hacia el pasado, pero esta vez no me trajo dolor. Recordé el día que Daniel salió de nuestro pequeño apartamento, la aplastante desesperación que me consumió entonces, pero también recordé todo lo que había hecho para reconstruir mi vida. Ya no era la mujer que era. Más fuerte, más resiliente y ya no necesitaba a nadie más para completarme. Los días que siguieron fueron más ocupados que nunca. Tuve una entrevista con una importante revista sobre mi trayectoria empresarial, una reunión con un socio comercial para expandir mi marca e innumerables pedidos que cumplir cada día. Era otro paso adelante en el camino que había elegido para mí. Y entonces, un día volví a ver a Daniel. Era un domingo por la mañana cuando llevé a mis hijos al parque.
Mientras estaba sentada en un banco viéndolos correr y jugar, sentí una mirada a lo lejos. Daniel estaba allí, a solo unos metros de mí. Parecía completamente diferente de la última vez que lo vi irse. Era el hombre seguro y orgulloso que una vez fue. En cambio, parecía exhausto, un poco mayor y sus ojos cargaban con el peso del dolor. Dio un paso más cerca, pero no tenía intención de levantarme ni de mostrar ninguna emoción cuando finalmente se detuvo frente a mí. Simplemente levanté la vista esperando. No estaba seguro de si querrías verme, dijo Daniel con voz vacilante. Permanecí en silencio un largo momento antes de responder. Entonces, ¿por qué estás aquí, Daniel? Miré a los niños antes de volverme hacia mí. Te vi en los periódicos, vi tu éxito y me di cuenta de que estaba equivocada. No me sorprendió. Había esperado esto. Te diste cuenta un poco tarde. Respondí con calma. Daniel esbozó una sonrisa triste. Lo sé. Bajó la mirada, tenía las manos apretadas con fuerza. Solo quería decir que lo siento, no porque espere tu perdón o porque quiera volver, sino porque realmente me arrepiento de lo que hice. Asentí levemente. ¿Has terminado? Dudó como si no hubiera esperado esta respuesta de mi parte. Lo miré directamente. Al sin ira sin tristeza Daniel, he recorrido un largo camino para estar donde estoy hoy y nada de eso tiene nada que ver contigo. No dije nada más, simplemente me puse de pie y caminé hacia mis hijos, dejando a Daniel allí solo. No miré atrás ni me importó si seguía mirando por primera vez en años. Me sentí ligera. Daniel una vez fue parte de mi historia, pero él ya no era el personaje principal que yo era y sabía que había ganado no contra él, sino contra el dolor de mi pasado. Caminé hacia adelante de la mano de mis hijos mirando hacia adelante, sin mirar atrás, sin arrepentimientos. Daniel se sentó solo en la vasta finca de Montgomery, el silencio casi ensordecedor desde que nos dejó a mí y a nuestros hijos. Lo había ganado todo. Su madre le había prometido una carrera segura, una inmensa fortuna, prestigio y un lugar entre la élite, y sin embargo, nada de eso había llenado el vacío dentro de él. Fiestas lujosas, reuniones de negocios de alto perfil y vacaciones de lujo, todo pasó sin sentido cuando el foco se desvaneció, cuando las alabanzas se calmaron, Daniel se quedó solo. En el silencio sofocante, nadie se preocupaba de verdad por él. Nadie lo amaba incondicionalmente como yo lo hice una vez. Y entonces, un día, todo cambió. Daniel estaba sentado en su oficina cuando el sonido de mi voz resonó en la gran pantalla de televisión montada en la pared. Él se estremeció al levantar la cabeza de golpe. Me estaban entrevistando en un programa matutino frente a un presentador conocido. Tu historia es verdadera, una verdadera inspiración para tantas mujeres, dijo el presentador con una cálida sonrisa. De ser una madre soltera abandonada por su esposo a ahora construir una exitosa marca de moda infantil, ¿podrías contarme un poco sobre tu trayectoria? Sonreí suavemente. Mi mirada era tranquila y llena de confianza. Una versión de mí que Daniel nunca había visto antes. Al principio pensé que no podría hacerlo, dije, pero me di cuenta de que si no me defendía, nadie más lo haría. Tenía 2 hijos que me necesitaban y no podía dejar que el pasado me frenara para siempre. En la pantalla aparecieron imágenes de mis hijos y yo. Jugando juntos, riendo en nuestro pequeño apartamento convertido en taller, empaquetando pedidos entre montañas de tela de colores. Daniel sintió un nudo formarse en su garganta mientras miraba la pantalla. Esa mujer serena y segura, hablando de fuerza y resiliencia, era la misma a la que había dejado atrás años atrás, sola y destrozada. La entrevista continuó, mostrando imágenes de mi taller ampliado, el logo de Little Blessings brillando orgulloso en la entrada y testimonios de clientas hablando maravillas de la calidad y el amor puestos en cada prenda. ¿Y qué le dirías a las mujeres que están atravesando algo similar?, preguntó el presentador. Respiré hondo en la pantalla. Que no están solas. Que incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que todo está perdido, somos más fuertes de lo que creemos. No necesitamos que nadie nos rescate, porque podemos levantarnos por nosotras mismas. Daniel se dejó caer hacia atrás en su silla de cuero, cubriéndose el rostro con una mano. Un profundo pesar lo envolvió. Él había elegido un camino fácil, uno que le prometía éxito inmediato, pero lo había dejado vacío, sin las cosas que realmente importaban. Mientras tanto, yo, la mujer a la que pensó que estaba dejando atrás, me había convertido en alguien que él apenas reconocía, fuerte, firme, libre.
Ese día marcó el punto final para él. Para mí, sin embargo, marcó un nuevo comienzo. Con el tiempo, Little Blessing siguió creciendo. Abrí mi propia boutique, donde no solo vendía ropa sino también organizaba talleres para otras madres emprendedoras que soñaban con iniciar sus propios negocios. Comenzamos una línea ecológica, pensando en la sostenibilidad y en dejar un mundo mejor para nuestros hijos. Mis gemelos crecían rápido, llenos de energía y risas, sin cargar el peso de la ausencia de su padre, porque tenían todo el amor que necesitaban. Yo me aseguraba de que supieran que no estaban incompletos, que no les faltaba nada. Y una noche, mientras los arropaba antes de dormir, uno de ellos, medio dormido, murmuró: «Mamá, eres la mejor». Sonreí suavemente, sintiendo que mi corazón se llenaba. «Gracias, mi amor», susurré. «Ustedes son mi mayor bendición». Salí de su habitación, apagué la luz y me quedé unos segundos apoyada en la puerta. Me di cuenta de que, al final, todo valía la pena. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada obstáculo superado, todo me había traído a este momento. Había aprendido que la verdadera fortaleza no está en tenerlo todo resuelto, sino en seguir adelante incluso cuando el mundo parece haberse derrumbado. Había descubierto que la felicidad no viene de afuera, ni de las promesas de otros, sino de las pequeñas cosas que uno mismo construye, día tras día. Y sobre todo, había aprendido que yo era suficiente. Siempre lo fui. Margaret permaneció en silencio, su rostro congelado como una máscara de mármol. Solo sus ojos parpadearon un par de veces, pero no emitió palabra. Daniel soltó un suspiro largo y pesado, como si algo dentro de él finalmente se estuviera desmoronando. Se pasó una mano por el cabello, despeinándolo, y murmuró: «Estoy cansado, madre. Cansado de fingir que todo esto me llena, que este apellido me basta». Margaret frunció los labios. «Tienes responsabilidades, Daniel. Siempre las has tenido». Él la miró con una mezcla de tristeza y resignación. «Sí, responsabilidades que me costaron mi familia». Un silencio espeso llenó la sala. El viejo reloj de péndulo marcó las 11 en punto con un eco seco. Daniel se dejó caer en un sillón cercano, hundiendo la cara entre las manos. Margaret lo observaba con sus manos entrelazadas, su expresión endurecida por los años de controlar cada detalle, cada paso de su familia. Finalmente, con voz fría, dijo: «No puedes cambiar el pasado, Daniel. Lo hecho está». Él levantó la cabeza lentamente, sus ojos rojos y brillantes. «Lo sé. Pero puedo decidir mi futuro». Margaret arqueó una ceja, ligeramente desconcertada. «¿Qué significa eso?». Daniel se puso de pie, respiró hondo y se enfrentó a ella directamente, como nunca antes lo había hecho. «Significa que ya no quiero esto. Que renuncio a vivir bajo tu sombra, madre. Que necesito encontrar quién soy yo, no quien tú quieres que sea». Margaret abrió la boca, sorprendida, pero por primera vez, Daniel no esperó su reacción. Caminó hacia la puerta, tomó su abrigo, y antes de salir, la miró una última vez. «Este apellido puede significar mucho para ti, madre, pero para mí, ya no significa nada», salió sin decir más, dejando atrás el eco de sus pasos en el pasillo. Margaret permaneció inmóvil, su copa de vino suspendida en el aire, mientras una grieta apenas perceptible cruzaba su impenetrable fachada. Afuera, Daniel respiró el aire frío de la noche, mirando al cielo estrellado. Por primera vez en años, sintió que cada paso que daba era suyo, no dictado por otros. No sabía si algún día Amanda lo perdonaría, o si sus hijos alguna vez lo aceptarían de vuelta en sus vidas, pero eso ya no era lo importante. Lo importante era que, por primera vez, Daniel Montgomery había elegido su propio camino. Y ese era solo el primer paso para convertirse en algo más que un apellido vacío. Margaret entrecerró los ojos ligeramente por primera vez, pareciendo inquieta por las palabras de su hijo. Daniel respiró hondo, como si reuniera el último coraje que le quedaba para decir lo que necesitaba decir. «Me voy». Margaret se incorporó bruscamente. «¿Qué acabas de decir?». Daniel miró alrededor de la mansión una última vez. Su mirada recorrió las pinturas, los lujosos muebles, la costosa decoración. Una vez pensó que no podía vivir sin ella, pero ahora, todo se sentía como un cascarón vacío. «Me voy», repitió, lenta y claramente. «No puedo seguir viviendo así.
No sé a dónde iré, no sé qué haré, pero no puedo quedarme aquí. Margaret se puso de pie. Su habitual tono sereno se quebró. Estás actuando como un tonto. Daniel, ¿de verdad crees que puedes alejarte de todo? Si sales por esa puerta, perderás tu herencia. Perderás todo lo que he construido para ti. Daniel sonrió, pero no era una sonrisa de felicidad. Era la sonrisa de un hombre que había llegado a su punto de quiebre. Tienes razón. Si me voy, lo perderé todo. Pero, ¿sabes qué? Perdí las cosas más importantes hace mucho tiempo. Se giró, agarró su abrigo y salió de la mansión. Esta vez, nadie corrió tras él. Nadie se paró en la puerta para detenerlo. Solo una figura solitaria se alejó del mundo extravagante sin el que una vez pensó que no podría vivir. Y por primera vez en años, Daniel se sintió verdaderamente libre. La luz del sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas, llenando mi espaciosa pero acogedora casa con calidez. El sonido de la risa de mis hijos resonaba en el aire, mezclándose con el suave aroma del café recién hecho. Sentada en mi escritorio, mis dedos se deslizaban sobre el teclado, revisando los últimos contratos de Little Blessings, la marca que había construido de la nada. Había recorrido un largo camino para estar aquí hoy. De madre soltera con dificultades, abandonada en su punto más débil, me había convertido en una emprendedora exitosa. Aparecía en revistas de negocios que celebraban a mujeres y startups. Little Blessings ya no era solo una pequeña tienda en línea que vendía ropa para bebés, se había convertido en una marca reconocida a nivel nacional, con sus productos expuestos en las principales cadenas minoristas de Estados Unidos. Incluso había abierto 2 tiendas insignia en Nueva York y Los Ángeles, donde madres jóvenes venían a diario a encontrar ropa con hermosos diseños para sus hijos. Estaba más ocupada que nunca, pero nunca me cansé. Todo lo que tengo hoy lo construí con mis propias manos. No dependía de nadie. Y lo más importante, ya no necesitaba la validación de Daniel. El día que dejó la finca Montgomery, dejando atrás el lujo que una vez luchó con tanto ahínco por proteger, ni siquiera lo sabía. No fue hasta mucho después que me enteré de que había renunciado a su herencia, había cortado lazos con su madre y había empezado de cero. Pero eso ya no me importaba. Ya no pensaba en él con resentimiento ni me importaba lo que estuviera haciendo ni cómo se sintiera. Era parte de mi pasado, pero ese pasado ya no tenía poder sobre mí. Esa tarde llevé a mis hijos al parque. Corrieron por el exuberante césped verde, su risa llenaba el aire. Me senté en un banco a tomar un sorbo de café, saboreando la paz que tanto había luchado por conseguir. Una mujer se sentó a mi lado, ofreciéndome una cálida sonrisa. ¿Eres Amanda?, preguntó. Sus ojos se iluminaron de emoción. ¿La fundadora de Little Blessings? Asentí sonriendo. Oh, Dios mío, soy una gran fan tuya, exclamó. He seguido tu camino durante tanto tiempo. Tu historia es realmente inspiradora. Has hecho lo que tantas mujeres sueñan, levantarte del dolor, reconstruir tu vida y lograr un éxito increíble. Sus palabras me sorprendieron, pero una calidez se extendió por mi corazón. Simplemente hice lo que tenía que hacer, respondí suavemente. Me negué a dejar que mis circunstancias definieran mi futuro. La mujer asintió, sonriendo. Gracias por compartir tu historia. Le has dado fuerza a tanta gente. La observé alejarse, con el corazón lleno de emoción. Nunca pensé que mi historia pudiera inspirar a otros, pero ahora me daba cuenta de que lo que había construido no se trataba solo de proveer para mis hijos o ganarme la vida. Me había convertido en un símbolo de resiliencia, una mujer que se negó a ser definida por su pasado. Esa noche me senté en el sofá de la sala. Mis 2 hijos se acurrucaron en mis brazos. Les conté un cuento para dormir, no uno sobre príncipes o princesas, sino sobre una mujer que se puso de pie, superó las dificultades y creó su propia felicidad. ¿Su final fue feliz, mamá?, preguntó mi pequeña, sus ojos redondos mirándome con dulzura. Sonreí y la besé en la frente. Sí, cariño. Ella creó su propia felicidad. Cuando apagué las luces y salí de la habitación, me detuve en la puerta, viendo a mis hijos dormir plácidamente. Eran todo lo que necesitaba. No necesitaba un hombre que me completara. No necesitaba que alguien viniera a salvarme. Me había salvado a mí misma. Mi vida, mi felicidad,
mi futuro, los había construido yo. Por primera vez en años, supe que tenía el control de mi destino. La vida no siempre sale como esperamos, pero como enfrentamos la adversidad define en quienes nos convertimos. Amanda, abandonada y tocando fondo, se reconstruyó negándose a dejar que el pasado controlara su futuro. No necesitaba ser rescatada ni la validación del hombre que una vez la abandonó. Su éxito, su felicidad, su libertad eran solo suyas. Esta historia no se trata de venganza ni de arrepentimiento, sino de crecimiento, resiliencia y recuperación de la propia vida. Es una prueba de la fuerza y la determinación de una mujer frente a la adversidad. ¿Qué opinas del viaje de Amanda? ¿Estás de acuerdo con sus decisiones? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides seguir el canal donde nace la fuerza para más historias inspiradoras sobre la vida, la familia y la fuerza que llevamos dentro. Realmente una historia real y conmovedora, suscríbete y comparte. Y así comenzó mi nueva vida, no como esposa, no como pareja, sino como madre solitaria, y como mujer que, algún día, encontraría la fuerza para reconstruirse. Estaba completamente agotada, física y emocionalmente. Mi cuerpo aún me dolía por el parto, los músculos tensos, los pechos adoloridos de tantas horas alimentando a los bebés, pero el dolor físico no era nada comparado con la sensación de abandono. Las noches eran las peores, cuando el silencio del apartamento parecía amplificar cada eco de mi respiración rota, cada recuerdo de Daniel que me golpeaba como una bofetada invisible. No podía olvidar ese momento, el instante exacto en que él estuvo allí, frente a mí, con los ojos llenos de culpa pero sin una sola chispa de lucha. Había elegido el camino fácil, alejarse. Todas las promesas de amor eterno, de protección, de pase lo que pase estaremos juntos, se convirtieron en palabras huecas que flotaban en el aire, crueles e inalcanzables. Durante esos primeros días, me sentí como si estuviera atrapada en el cuerpo de otra persona. Apenas me reconocía. Era como si me hubiera dejado hundir en un pozo sin fondo, incapaz de encontrar el borde para salir. Me aislé por completo. El teléfono sonaba una y otra vez, mensajes acumulándose, personas queriendo saber cómo estaba, pero no contestaba. No sabía qué decirles. ¿Cómo podía explicar que ya no era la misma, que lo único que quedaba de mí era un corazón destrozado y dos pequeños seres que dependían completamente de mí? Pero entonces, una noche, mientras la lluvia golpeaba con furia contra la ventana y los gemelos finalmente dormían, sucedió algo. Una verdad, sencilla pero poderosa, se instaló en mi mente, ya no tenía tiempo para llorar. Estas dos pequeñas almas me necesitaban, y nadie más vendría a rescatarnos. Si seguía derrumbándome, ¿quién los abrazaría cuando lloraran? ¿Quién velaría por ellos cuando enfermaran? Daniel había elegido alejarse, pero yo nunca lo haría. Al día siguiente, me sequé las lágrimas, respiré hondo y me levanté. Fue un gesto pequeño, apenas un movimiento tembloroso, pero era el primer paso. Tenía que encontrar trabajo. El problema era que nada era tan fácil como lo había imaginado antes del embarazo. Intenté volver a la pequeña empresa de diseño de interiores donde trabajaba antes de dar a luz, pero me informaron, de manera muy educada, pero fría, que ya habían cubierto mi puesto. Nadie parecía dispuesto a contratar a una madre soltera, recién parida, que no podía quedarse hasta tarde ni trabajar los fines de semana. Envié solicitud tras solicitud, hasta que perdí la cuenta. Algunas respuestas fueron brutalmente honestas: necesitamos a alguien sin tantas responsabilidades familiares. Otras fueron más suaves, llenas de excusas elegantes que, al final, decían lo mismo. Cada correo de rechazo era como una bofetada nueva, pero no podía darme el lujo de rendirme. Los días se transformaron en semanas. Vivía al límite, eliminando todos los gastos posibles, estirando cada dólar como si fuera oro. No podía pagar guarderías ni ayuda, así que hacía todo yo sola. Las noches de insomnio ya no eran por el llanto ni el duelo, eran porque mis hijos se despertaban por turnos, y yo estaba allí para ellos. Aprendí a cambiar pañales mientras con la otra mano revisaba correos de empleo en mi teléfono. Finalmente, después de semanas de rechazo, encontré un trabajo freelance haciendo diseño de interiores para una pequeña empresa. El sueldo apenas alcanzaba para lo básico, pero al menos nos mantenía a flote. Empecé a trabajar hasta altas horas de la noche, con la luz azulada de la computadora iluminando la habitación oscura, mientras los gemelos dormían profundamente. Pero sabía que eso no bastaría. Necesitaba algo propio, algo que me permitiera soñar de nuevo.
La idea llegó una tarde, mientras doblaba la diminuta ropa de los bebés. Me di cuenta de que todo lo que había comprado, o recibido como regalo, era igual, caro o de mala calidad. Y entonces pensé, ¿por qué no crear yo misma algo bonito, cómodo y asequible para niños? Tenía habilidades básicas de costura, enseñadas por mi madre muchos años atrás. Me llenó de nostalgia recordar aquellas tardes de infancia, cosiendo vestiditos para mis muñecas. Así que decidí intentarlo. Pedí prestada una vieja máquina de coser a mi vecina del piso de abajo. Empecé haciendo pequeñas prendas para mis hijos, peleles suaves, leggings cómodos, vestiditos simples. Al principio era solo para ellos, pero cuando publiqué unas fotos online, amigas y conocidas comenzaron a preguntarme dónde podían comprar esos diseños. Ahí fue cuando lo vi, una oportunidad. Con cada pequeño ingreso, compraba telas y materiales. Aprendí por las noches, viendo tutoriales en internet, perfeccionando mis técnicas. Armé una página web sencilla y comencé a mostrar mis productos. Pero no fue un éxito inmediato. Al principio, nadie parecía interesado. Los correos a blogueras quedaron sin respuesta. Los pedidos pequeños que llegaban a veces se cancelaban. Las dudas me acosaban, ¿estaba perdiendo el tiempo? ¿Era esto solo una fantasía de alguien desesperado por salir adelante? Pero cada vez que veía a mis bebés dormir con la ropa que les había hecho, mi determinación volvía. Había llegado demasiado lejos para detenerme ahora. Poco a poco, comencé a mejorar mis fotos, a escribir entradas sinceras en mi blog sobre lo que significaba ser madre soltera y emprendedora. Me uní a grupos de padres online, compartiendo mi historia y, de forma sutil, mostrando mis productos. Y, un día, llegó el primer pedido real, una madre de Chicago que quería un conjunto para su bebé. Cuando vi la notificación de pago, rompí a llorar. No por el dinero, sino porque era una prueba de que todo el esfuerzo estaba valiendo la pena. Después de ese primer pedido, vinieron otros. Pequeños, sí, pero cada uno me llenaba de esperanza. Llamé a mi marca Little Blessings, porque eso eran mis hijos, pequeñas bendiciones que me habían dado un propósito. Los meses siguientes fueron de una intensidad abrumadora. El apartamento se transformó en un taller improvisado, con montones de tela y carretes de hilo por todas partes. Dormía apenas unas horas por noche. Por la mañana respondía correos, por la tarde cosía mientras los niños dormían, y por la noche estudiaba marketing online. Estaba agotada, pero nunca me había sentido más viva. Y entonces, un día, sucedió lo inesperado. Una madre influencer con miles de seguidores compartió uno de mis conjuntos en Instagram, elogiando la calidad y el diseño. Mi página explotó de la noche a la mañana. Mi bandeja de entrada se llenó de pedidos. Los mensajes no dejaban de llegar. No podía creerlo. Tuve que llamar a una amiga para que me ayudara a empaquetar los pedidos porque yo sola no daba abasto. Muy pronto, contacté a un pequeño taller local para ayudarme a producir las prendas más populares. Miraba todo esto, desde mi pequeño apartamento, aún con el olor de los bebés y el sonido lejano del tráfico de Nueva York, y comprendí algo profundo. Daniel me había dejado pensando que sin él no sobreviviría, que no pertenecíamos a su mundo. Pero lo cierto era que nunca había necesitado ese mundo para brillar. Mi mundo estaba aquí, entre mis hijos, entre mis sueños, entre cada puntada que cosía a medianoche. Y por primera vez en mucho tiempo, supe que estaba construyendo algo real. Algo mío. Algo nuestro. En solo 6 meses, Little Blessings se había transformado de un pequeño trabajo en línea a un nombre bien establecido en la industria de la moda infantil. Ya no solo trabajaba para sobrevivir, estaba construyendo un futuro para mí y mis hijos por primera vez en años. Me sentí orgullosa de mí misma una noche mientras doblaba ropa para prepararla para el envío. Recibí un correo electrónico de una importante cadena minorista de madres y bebés en Nueva York. Querían colaborar para traer Little Blessings a sus tiendas. Dejé el teléfono con las manos temblorosas. Esta era una oportunidad con la que nunca me había atrevido a soñar. Me giré para mirar a mis hijos dormidos, con el corazón henchido de gratitud. Había perdido tanto, pero en el proceso me había encontrado a mí misma y sabía que esto era solo el comienzo. Nunca pensé que estaría aquí hoy. De ser una mujer abandonada y luchando en un apartamento estrecho con 2 bebés, ahora dirigía una próspera marca de moda infantil.
Little Blessings ya no era solo una pequeña tienda en línea, se había convertido en un nombre reconocido en las comunidades de madres. Aparecía en artículos sobre mujeres emprendedoras e incluso había llegado a los estantes de las principales cadenas minoristas. Mirando hacia atrás en mi trayectoria, todavía se sentía como un sueño que alguna vez pensé que era imposible, pero lo más increíble no fue el éxito ni el dinero que había ganado, lo más increíble fue que me había reencontrado a mí misma. Ya no era la mujer débil que lloraba tras una puerta cerrada viendo alejarse al hombre que la abandonó. Me puse de pie. Había construido una vida de la que podía estar orgullosa, una que era mía y solo mía. Cada mañana, al despertar en mi apartamento más espacioso, veo a mis 2 hijos reír y correr. Sé que voy por buen camino. Ya no me preocupo por cómo comprarles leche ni paso noches sin dormir contando las últimas monedas de mi billetera. Ahora puedo brindarles un hogar cómodo. La vida, pensar en el futuro sin el peso constante de la incertidumbre que me oprime, pero sobre todo hay una cosa que importa más. Ya no resiento a Daniel. Al principio pensé que nunca podría perdonarlo. Me abandonó cuando estaba en mi punto más débil, eligiendo el dinero y el poder sobre su propia familia, pero con el tiempo me di cuenta de que aferrarme al resentimiento solo me mantenía atrapada en el pasado. Daniel ya no tenía un lugar en mi vida y su existencia ya no afectaba el camino que estaba recorriendo. Un día, mientras revisaba mi horario de trabajo, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Manda Daniel, ¿podemos vernos? Miré el mensaje. Una extraña sensación me invadió. Habían pasado años desde la última vez que supe de él después de dejarme. Daniel había desaparecido por completo de nuestras vidas. No tenía ni idea de cómo había estado viviendo, si estaba contento con su decisión o no, pero nada de eso me importaba ya. Dejé el teléfono sin responder. Esa tarde, me senté en mi pequeña oficina mirando los últimos diseños para mi próxima línea de productos. No pude evitar que mi mente divagara hacia el pasado, pero esta vez no me trajo dolor. Recordé el día que Daniel salió de nuestro pequeño apartamento, la aplastante desesperación que me consumió entonces, pero también recordé todo lo que había hecho para reconstruir mi vida. Ya no era la mujer que era. Más fuerte, más resiliente y ya no necesitaba a nadie más para completarme. Los días que siguieron fueron más ocupados que nunca. Tuve una entrevista con una importante revista sobre mi trayectoria empresarial, una reunión con un socio comercial para expandir mi marca e innumerables pedidos que cumplir cada día. Era otro paso adelante en el camino que había elegido para mí. Y entonces, un día volví a ver a Daniel. Era un domingo por la mañana cuando llevé a mis hijos al parque. Mientras estaba sentada en un banco viéndolos correr y jugar, sentí una mirada a lo lejos. Daniel estaba allí, a solo unos metros de mí. Parecía completamente diferente de la última vez que lo vi irse. Era el hombre seguro y orgulloso que una vez fue. En cambio, parecía exhausto, un poco mayor y sus ojos cargaban con el peso del dolor. Dio un paso más cerca, pero no tenía intención de levantarme ni de mostrar ninguna emoción cuando finalmente se detuvo frente a mí. Simplemente levanté la vista esperando. No estaba seguro de si querrías verme, dijo Daniel con voz vacilante. Permanecí en silencio un largo momento antes de responder. Entonces, ¿por qué estás aquí, Daniel? Miré a los niños antes de volverme hacia mí. Te vi en los periódicos, vi tu éxito y me di cuenta de que estaba equivocada. No me sorprendió. Había esperado esto. Te diste cuenta un poco tarde. Respondí con calma. Daniel esbozó una sonrisa triste. Lo sé. Bajó la mirada, tenía las manos apretadas con fuerza. Solo quería decir que lo siento, no porque espere tu perdón o porque quiera volver, sino porque realmente me arrepiento de lo que hice. Asentí levemente. ¿Has terminado? Dudó como si no hubiera esperado esta respuesta de mi parte. Lo miré directamente. Al sin ira sin tristeza Daniel, he recorrido un largo camino para estar donde estoy hoy y nada de eso tiene nada que ver contigo. No dije nada más, simplemente me puse de pie y caminé hacia mis hijos, dejando a Daniel allí solo. No miré atrás ni me importó si seguía mirando por primera vez en años. Me sentí ligera. Daniel una vez fue parte de mi historia, pero él ya no era el personaje principal que yo era y sabía que había ganado no contra él, sino contra el dolor de mi pasado. Caminé hacia adelante de la mano de mis hijos mirando hacia adelante, sin mirar atrás, sin arrepentimientos.
Daniel se sentó solo en la vasta finca de Montgomery, el silencio casi ensordecedor desde que nos dejó a mí y a nuestros hijos. Lo había ganado todo. Su madre le había prometido una carrera segura, una inmensa fortuna, prestigio y un lugar entre la élite, y sin embargo, nada de eso había llenado el vacío dentro de él. Fiestas lujosas, reuniones de negocios de alto perfil y vacaciones de lujo, todo pasó sin sentido cuando el foco se desvaneció, cuando las alabanzas se calmaron, Daniel se quedó solo. En el silencio sofocante, nadie se preocupaba de verdad por él. Nadie lo amaba incondicionalmente como yo lo hice una vez. Y entonces, un día, todo cambió. Daniel estaba sentado en su oficina cuando el sonido de mi voz resonó en la gran pantalla de televisión montada en la pared. Él se estremeció al levantar la cabeza de golpe. Me estaban entrevistando en un programa matutino frente a un presentador conocido. Tu historia es verdadera, una verdadera inspiración para tantas mujeres, dijo el presentador con una cálida sonrisa. De ser una madre soltera abandonada por su esposo a ahora construir una exitosa marca de moda infantil, ¿podrías contarme un poco sobre tu trayectoria? Sonreí suavemente. Mi mirada era tranquila y llena de confianza. Una versión de mí que Daniel nunca había visto antes. Al principio pensé que no podría hacerlo, dije, pero me di cuenta de que si no me defendía, nadie más lo haría. Tenía 2 hijos que me necesitaban y no podía dejar que el pasado me frenara para siempre. En la pantalla aparecieron imágenes de mis hijos y yo. Jugando juntos, riendo en nuestro pequeño apartamento convertido en taller, empaquetando pedidos entre montañas de tela de colores. Daniel sintió un nudo formarse en su garganta mientras miraba la pantalla. Esa mujer serena y segura, hablando de fuerza y resiliencia, era la misma a la que había dejado atrás años atrás, sola y destrozada. La entrevista continuó, mostrando imágenes de mi taller ampliado, el logo de Little Blessings brillando orgulloso en la entrada y testimonios de clientas hablando maravillas de la calidad y el amor puestos en cada prenda. ¿Y qué le dirías a las mujeres que están atravesando algo similar?, preguntó el presentador. Respiré hondo en la pantalla. Que no están solas. Que incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que todo está perdido, somos más fuertes de lo que creemos. No necesitamos que nadie nos rescate, porque podemos levantarnos por nosotras mismas. Daniel se dejó caer hacia atrás en su silla de cuero, cubriéndose el rostro con una mano. Un profundo pesar lo envolvió. Él había elegido un camino fácil, uno que le prometía éxito inmediato, pero lo había dejado vacío, sin las cosas que realmente importaban. Mientras tanto, yo, la mujer a la que pensó que estaba dejando atrás, me había convertido en alguien que él apenas reconocía, fuerte, firme, libre. Ese día marcó el punto final para él. Para mí, sin embargo, marcó un nuevo comienzo. Con el tiempo, Little Blessing siguió creciendo. Abrí mi propia boutique, donde no solo vendía ropa sino también organizaba talleres para otras madres emprendedoras que soñaban con iniciar sus propios negocios. Comenzamos una línea ecológica, pensando en la sostenibilidad y en dejar un mundo mejor para nuestros hijos. Mis gemelos crecían rápido, llenos de energía y risas, sin cargar el peso de la ausencia de su padre, porque tenían todo el amor que necesitaban. Yo me aseguraba de que supieran que no estaban incompletos, que no les faltaba nada. Y una noche, mientras los arropaba antes de dormir, uno de ellos, medio dormido, murmuró: «Mamá, eres la mejor». Sonreí suavemente, sintiendo que mi corazón se llenaba. «Gracias, mi amor», susurré. «Ustedes son mi mayor bendición». Salí de su habitación, apagué la luz y me quedé unos segundos apoyada en la puerta. Me di cuenta de que, al final, todo valía la pena. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada obstáculo superado, todo me había traído a este momento. Había aprendido que la verdadera fortaleza no está en tenerlo todo resuelto, sino en seguir adelante incluso cuando el mundo parece haberse derrumbado. Había descubierto que la felicidad no viene de afuera, ni de las promesas de otros, sino de las pequeñas cosas que uno mismo construye, día tras día. Y sobre todo, había aprendido que yo era suficiente. Siempre lo fui. Margaret permaneció en silencio, su rostro congelado como una máscara de mármol. Solo sus ojos parpadearon un par de veces, pero no emitió palabra. Daniel soltó un suspiro largo y pesado, como si algo dentro de él finalmente se estuviera desmoronando. Se pasó una mano por el cabello, despeinándolo, y murmuró: «Estoy cansado, madre. Cansado de fingir que todo esto me llena, que este apellido me basta».
Margaret frunció los labios. Tienes responsabilidades, Daniel. Siempre las has tenido. Él la miró con una mezcla de tristeza y resignación. Sí, responsabilidades que me costaron mi familia. Un silencio espeso llenó la sala. El viejo reloj de péndulo marcó las 11 en punto con un eco seco. Daniel se dejó caer en un sillón cercano, hundiendo la cara entre las manos. Margaret lo observaba con sus manos entrelazadas, su expresión endurecida por los años de controlar cada detalle, cada paso de su familia. Finalmente, con voz fría, dijo: No puedes cambiar el pasado, Daniel. Lo hecho está. Él levantó la cabeza lentamente, sus ojos rojos y brillantes. Lo sé. Pero puedo decidir mi futuro. Margaret arqueó una ceja, ligeramente desconcertada. ¿Qué significa eso? Daniel se puso de pie, respiró hondo y se enfrentó a ella directamente, como nunca antes lo había hecho. Significa que ya no quiero esto. Que renuncio a vivir bajo tu sombra, madre. Que necesito encontrar quién soy yo, no quien tú quieres que sea. Margaret abrió la boca, sorprendida, pero por primera vez, Daniel no esperó su reacción. Caminó hacia la puerta, tomó su abrigo, y antes de salir, la miró una última vez. Este apellido puede significar mucho para ti, madre, pero para mí, ya no significa nada. Salió sin decir más, dejando atrás el eco de sus pasos en el pasillo. Margaret permaneció inmóvil, su copa de vino suspendida en el aire, mientras una grieta apenas perceptible cruzaba su impenetrable fachada. Afuera, Daniel respiró el aire frío de la noche, mirando al cielo estrellado. Por primera vez en años, sintió que cada paso que daba era suyo, no dictado por otros. No sabía si algún día Amanda lo perdonaría, o si sus hijos alguna vez lo aceptarían de vuelta en sus vidas, pero eso ya no era lo importante. Lo importante era que, por primera vez, Daniel Montgomery había elegido su propio camino. Y ese era solo el primer paso para convertirse en algo más que un apellido vacío. Margaret entrecerró los ojos ligeramente por primera vez, pareciendo inquieta por las palabras de su hijo. Daniel respiró hondo, como si reuniera el último coraje que le quedaba para decir lo que necesitaba decir. Me voy. Margaret se incorporó bruscamente. ¿Qué acabas de decir? Daniel miró alrededor de la mansión una última vez. Su mirada recorrió las pinturas, los lujosos muebles, la costosa decoración. Una vez pensó que no podía vivir sin ella, pero ahora, todo se sentía como un cascarón vacío. Me voy, repitió, lenta y claramente. No puedo seguir viviendo así. No sé a dónde iré, no sé qué haré, pero no puedo quedarme aquí. Margaret se puso de pie. Su habitual tono sereno se quebró. Estás actuando como un tonto. Daniel, ¿de verdad crees que puedes alejarte de todo? Si sales por esa puerta, perderás tu herencia. Perderás todo lo que he construido para ti. Daniel sonrió, pero no era una sonrisa de felicidad. Era la sonrisa de un hombre que había llegado a su punto de quiebre. Tienes razón. Si me voy, lo perderé todo. Pero, ¿sabes qué? Perdí las cosas más importantes hace mucho tiempo. Se giró, agarró su abrigo y salió de la mansión. Esta vez, nadie corrió tras él. Nadie se paró en la puerta para detenerlo. Solo una figura solitaria se alejó del mundo extravagante sin el que una vez pensó que no podría vivir. Y por primera vez en años, Daniel se sintió verdaderamente libre. La luz del sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas, llenando mi espaciosa pero acogedora casa con calidez. El sonido de la risa de mis hijos resonaba en el aire, mezclándose con el suave aroma del café recién hecho. Sentada en mi escritorio, mis dedos se deslizaban sobre el teclado, revisando los últimos contratos de Little Blessings, la marca que había construido de la nada. Había recorrido un largo camino para estar aquí hoy. De madre soltera con dificultades, abandonada en su punto más débil, me había convertido en una emprendedora exitosa. Aparecía en revistas de negocios que celebraban a mujeres y startups. Little Blessings ya no era solo una pequeña tienda en línea que vendía ropa para bebés, se había convertido en una marca reconocida a nivel nacional, con sus productos expuestos en las principales cadenas minoristas de Estados Unidos. Incluso había abierto 2 tiendas insignia en Nueva York y Los Ángeles, donde madres jóvenes venían a diario a encontrar ropa con hermosos diseños para sus hijos. Estaba más ocupada que nunca, pero nunca me cansé.
Todo lo que tengo hoy lo construí con mis propias manos. No dependía de nadie. Y lo más importante, ya no necesitaba la validación de Daniel. El día que dejó la finca Montgomery, dejando atrás el lujo que una vez luchó con tanto ahínco por proteger, ni siquiera lo sabía. No fue hasta mucho después que me enteré de que había renunciado a su herencia, había cortado lazos con su madre y había empezado de cero. Pero eso ya no me importaba. Ya no pensaba en él con resentimiento ni me importaba lo que estuviera haciendo ni cómo se sintiera. Era parte de mi pasado, pero ese pasado ya no tenía poder sobre mí. Esa tarde llevé a mis hijos al parque. Corrieron por el exuberante césped verde, su risa llenaba el aire. Me senté en un banco a tomar un sorbo de café, saboreando la paz que tanto había luchado por conseguir. Una mujer se sentó a mi lado, ofreciéndome una cálida sonrisa. ¿Eres Amanda?, preguntó. Sus ojos se iluminaron de emoción. ¿La fundadora de Little Blessings? Asentí sonriendo. Oh, Dios mío, soy una gran fan tuya, exclamó. He seguido tu camino durante tanto tiempo. Tu historia es realmente inspiradora. Has hecho lo que tantas mujeres sueñan, levantarte del dolor, reconstruir tu vida y lograr un éxito increíble. Sus palabras me sorprendieron, pero una calidez se extendió por mi corazón. Simplemente hice lo que tenía que hacer, respondí suavemente. Me negué a dejar que mis circunstancias definieran mi futuro. La mujer asintió, sonriendo. Gracias por compartir tu historia. Le has dado fuerza a tanta gente. La observé alejarse, con el corazón lleno de emoción. Nunca pensé que mi historia pudiera inspirar a otros, pero ahora me daba cuenta de que lo que había construido no se trataba solo de proveer para mis hijos o ganarme la vida. Me había convertido en un símbolo de resiliencia, una mujer que se negó a ser definida por su pasado. Esa noche me senté en el sofá de la sala. Mis dos hijos se acurrucaron en mis brazos. Les conté un cuento para dormir, no uno sobre príncipes o princesas, sino sobre una mujer que se puso de pie, superó las dificultades y creó su propia felicidad. ¿Su final fue feliz, mamá?, preguntó mi pequeña, sus ojos redondos mirándome con dulzura. Sonreí y la besé en la frente. Sí, cariño. Ella creó su propia felicidad. Cuando apagué las luces y salí de la habitación, me detuve en la puerta, viendo a mis hijos dormir plácidamente. Eran todo lo que necesitaba. No necesitaba un hombre que me completara. No necesitaba que alguien viniera a salvarme. Me había salvado a mí misma. Mi vida, mi felicidad, mi futuro, los había construido yo. Por primera vez en años, supe que tenía el control de mi destino. La vida no siempre sale como esperamos, pero como enfrentamos la adversidad define en quienes nos convertimos. Amanda, abandonada y tocando fondo, se reconstruyó negándose a dejar que el pasado controlara su futuro. No necesitaba ser rescatada ni la validación del hombre que una vez la abandonó. Su éxito, su felicidad, su libertad eran solo suyas. Esta historia no se trata de venganza ni de arrepentimiento, sino de crecimiento, resiliencia y recuperación de la propia vida. Es una prueba de la fuerza y la determinación de una mujer frente a la adversidad. ¿Qué opinas del viaje de Amanda? ¿Estás de acuerdo con sus decisiones? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides seguir el canal donde nace la fuerza para más historias inspiradoras sobre la vida, la familia y la fuerza que llevamos dentro.